Resultaría difícil decirle a la familia de las benzodiazepinas que dejen de procrear o de seguir generando descendencia farmacológica. Bien sabemos que las benzodiazepinas se caracterizan por su alta funcionalidad, sean relajantes, hipnóticos, sedantes o incluso también amnésicos. Existe una benzodiazepina que se caracteriza por un potente poder sedante, que incluso a veces no requiere ni de analgesia para ciertos procedimientos invasivos. Esta benzodiazepina se conoce como el midazolam y quizás sea la benzodiazepina que más se utiliza en los ámbitos quirúrgicos y de anestesia. El midazolam es un fármaco que pertenece a la extensa familia de las benzodiazepinas, siendo dentro de la misma un potente ejemplo de hipnótico y o sedante, junto a otros semejantes como por ejemplo el diazepam. El midazolam lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Dormicum. Y tenemos que saber que el midazolam se considera como la benzodiazepina principal dentro de los ámbitos quirúrgicos, es decir, en cirugía y en anestesia. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del midazolam, donde vemos de nuevo la presencia del anillo común de toda familia de tipo benzodiazepínica, a la cual se le han unido ciertos grupos moleculares, más especialmente donde podemos prestar la atención a la presencia de un anillo de benzol al que se le ha unido un átomo de cloro, así como también la unión de un átomo de flúor. Aunque el midazolam también comparte ciertas funciones específicas de las benzodiazepinas, como por ejemplo el poder ansiolítico y el poder amnésico de otros semejantes, el midazolam se restringe su uso a su poder hipnótico y o sedante, es decir, podemos utilizar el midazolam para producir un episodio de sedación, el cual usualmente suele ser bajo estrecha vigilancia, es decir, se realiza en unidades de críticos o de vigilancia intensiva. Y también podemos utilizar el midazolam en la anestesia, especialmente como coadyuvante en la inducción anestésica, como principal benzodiazepina, debido de nuevo al potente efecto hipnótico y o sedante del midazolam. ¿Qué podríamos decir de nuevas? ¿De qué situaciones no se debe de utilizar el midazolam que no sean las generales dentro de todas las benzodiazepinas? Por lo cual, el midazolam no se utilizará en la propia alergia a la familia benzodiazepínica, en pacientes con cierto grado de neumopatía, da igual que sea de tipo restrictiva como el asma u obstructiva como el EPOC, así como en la propia insuficiencia respiratoria aguda, en pacientes que sufran de apnea, incluida también la apnea del sueño, y también en pacientes que estén en coma o que tengan trastornos tóxicos, es decir, toxicomanías, como por ejemplo en algunas sustancias tóxicas o en el propio alcoholismo. El midazolam tampoco se debe de utilizar en poblaciones geriátricas, es decir, en la tercera edad, especialmente mayores de 60 o 75 años, ya que son más propensos al desarrollo de efectos adversos. Tampoco deberemos de utilizarlo en pacientes con hepatopatías y nefropatías, así como tampoco en cuadros de miastenia gravis.
Y hay que tener en cuenta ciertas precauciones con el midazolam. En primer lugar, en pacientes con cierto grado de hepatopatía y o nefropatía, aunque en estos casos habría que reducir la dosis, es decir, hacer un ajuste de dosis según la respuesta. Mucho cuidado en poblaciones extremos, es decir, tanto en pediatría como en geriatría, ya que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos, así como también tenemos que incluso dar más dosis para lograr el efecto deseado. También mucho cuidado en pacientes con algunas patologías neumológicas y de tipo cardiovasculares, más especialmente en el primer grupo, es decir, en pacientes con neumopatías, ya que el midazolam, como todas las benzodiazepinas, son depresores respiratorios. También se ha demostrado que el midazolam puede crear ciertos efectos paradójicos anormales, más especialmente en pacientes psiquiátricos o con cierta afectación de patología mental. Por supuesto, el midazolam, como toda benzodiazepina, puede crear tolerancia, es decir, hay que ir aumentando la dosis de midazolam para lograr el efecto terapéutico deseado. Por supuesto, ya que crea tolerancia, la suspensión del midazolam será de forma gradual, no brusca, ya que se pueden crear efectos rebotes y síndromes de abstinencia. Siempre que utilicemos el midazolam en la unidad de críticos y en quirófano, cirugía o anestesia, hay que disponer de un carro de parada, es decir, un soporte vital avanzado para evitar correr riesgos mayores. Y también hay que revisar las interacciones del midazolam con el resto de la farmacología, más especialmente con aquellos fármacos que interactúan con una de las variantes del citocromo P450, es decir, la variante enzimática CYP3A4, como veremos más adelante. El mecanismo de acción del midazolam es absolutamente idéntico que el resto de la familia de las benzodiazepinas, es decir, el midazolam es un agonista del neurotransmisor inhibitorio conocido como el ácido gamma-aminobutírico, es decir, el GABA, y como todo benzodiazepina ejerce su acción a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que saber que el midazolam, dentro de su propia familia de las benzodiazepinas, se caracteriza por su inicio rápido y su acción corta, por lo cual el midazolam se utiliza como la principal benzodiazepina sedante y o relajante, ya que se utiliza en muchos procedimientos diagnósticos o invasivos donde el paciente requiere un cierto grado de sedación, pero no tiene por qué de analgesia, como por ejemplo en ciertas endoscopias, en algunas pruebas cardíacas como en los cateterismos o incluso en otras pruebas de tipo de laboratorio. Incluso también se puede utilizar el midazolam en los ámbitos de traumatología para reducir luxaciones debido al poder miorrelajante que tiene el midazolam, a no ser que se haga mucho daño o se prevea que se vaya a hacer mucho daño, a lo cual se administrará a la vez con el midazolam un potente analgésico, como por ejemplo el fentanilo. La vía de administración más usual del midazolam suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa, periférica como central, así también por la vía intramuscular. Aunque también existe la vía enteral, es decir, la presentación en comprimidos y o cápsulas del midazolam, aunque se suele utilizar solamente para poblaciones pediátricas. Y por supuesto hay que saber que el midazolam, ya que se utiliza en ámbitos críticos y de anestesia y cirugía, se suele administrar mediante perfusiones, por lo cual siempre hay que tener en cuenta los protocolos de perfusión que cada hospital establece para el uso del midazolam.
Si hablamos de la extensa dosificación y posología que tiene el midazolam, aparte de revisar la bibliografía existente, debemos de saber que el midazolam se tiene que utilizar en circunstancias muy especiales, más especialmente bajo estrecha vigilancia y por supuesto con la presencia de un equipo de soporte vital avanzado, es decir, de un carro de paradas. Por ejemplo, si utilizamos el midazolam para las sedaciones conscientes, es decir, dormir un poco al paciente, pero no se prevé que vaya a haber dolor durante la prueba, como por ejemplo en algunas endoscopias, cateterismos cardíacos o incluso citoscopias y cirugía menor ambulatoria, podríamos utilizar una dosis de inicio de 2 a 2,5 miligramos aproximadamente, subiendo la dosis 1 miligramo si se requiriese, dando un total de 3,5 a 7,5 miligramos. Usualmente la dosis de midazolam para las sedaciones conscientes con 5 miligramos es suficiente, pero hay que ir valorando el estado del paciente y la duración de la prueba. Y en mayores de 60 años, es decir, en geriatría, haríamos una dosis de inicio de 0,5 a 1 miligramo, dando un total que sea menor de 3,5 miligramos. Que utilizamos el midazolam como premedicación quirúrgica. Utilizaríamos de 0,07 a 0,1 miligramos por kilogramo de forma intramuscular y para mayores de 60 bajamos más la dosis, es decir, 0,025 a 0,05 miligramos por kilogramo. Si utilizamos el midazolam como coadyuvante en la inducción anestésica, si el paciente no está premedicado, podemos utilizar 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo de forma intravenosa y reduciendo esta dosis un poco en mayores de 60 años. Y si por alguna casualidad el paciente sí está premedicado con el midazolam antes de la operación y de la anestesia, utilizaríamos una dosis un poquito mayor, es decir, 0,3 miligramos por kilogramo de forma intravenosa. Y en mayores de 60 reduciremos esa dosis a 0,15 miligramos por kilogramo. Que utilizamos el midazolam para el establecimiento de una sedación a corto y o medio plazo, por ejemplo, en ámbitos críticos o para un paciente que esté conectado a la ventilación mecánica. Utilizaríamos una dosis de inicio de 0,03 a 0,3 miligramos por kilogramo de forma intravenosa y siguiendo con una dosis de mantenimiento de 0,03 a 0,2 miligramos por kilogramo por hora, es decir, un ritmo de perfusión. Pero siempre tenemos que ver y conocer los protocolos de perfusión de la administración de el midazolam. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del midazolam con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que hay muchos fármacos que se pueden administrar a la vez con el midazolam, tanto en terapia ENI como en la propia disolución. Y a su vez, el midazolam tiene incompatibilidad demostrada con el bicarbonato y soluciones bicarbonatadas, así como también con sustancias alcalinas o disoluciones alcalinas. Y por supuesto debemos de saber las interacciones que tiene el midazolam con otras familias farmacológicas, donde hay una sinergia o potenciación del efecto terapéutico o viceversa del midazolam con familias como los antiarrítmicos de tipo 4, es decir, antagonistas del calcio, verapamilo o diltiazem, con su propia familia, es decir, con las benzodiazepinas, con hipnóticos, con anestésicos, con opioides, es decir, analgésicos narcóticos, con antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, antipsicóticos, con el propio alcohol, mucho cuidado, con el midazolam, administrado en pacientes con un historial etílico o de enolismo,
y también con antihistamínicos. Si nos damos cuenta, el midazolam interacciona con familias farmacológicas que tienen su acción o su mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central, es decir, comparten un mecanismo de acción con el midazolam. Casi no sería necesario enumerar los efectos adversos del midazolam, puesto que la mayoría los conocemos, ya que todas las benzodiazepinas comparten muchos efectos adversos en común. Pero especialmente debemos de saber que el midazolam puede producir dispepsias, dolor, insomnio, así como también somnolencia, ya que el midazolam es un potente hipnótico sedante. Como toda benzodiazepina puede provocar depresión respiratoria, mucho cuidado en aquellos pacientes con cierto grado de neumopatía. Por supuesto, puede haber una sobredosis de midazolam, como de todas las benzodiazepinas, teniendo en cuenta el principal antídoto del midazolam, que es el flumacenilo, al igual que de todas las benzodiazepinas. También puede producir cuadros de hipotensión arterial, así como de paradas cardiorrespiratorias, como todas las benzodiazepinas en exceso. Puede provocar también reacciones paradójicas, que suelen ser más usuales en pacientes con cierto grado de afectación de patología mental, así como también puede generar tolerancia. Siempre que dejemos de administrar el midazolam a un paciente será de forma gradual, nunca brusca, evitando los efectos rebote. Aunque no debería de utilizarse el midazolam en mayores de 60 y 65 años en adelante, sí debemos de saber que en la geriatría el midazolam puede generar más efectos adversos en estos pacientes, ya que son más sensibles a los efectos centrales nerviosos del midazolam. Y en el embarazo y la lactancia, el midazolam tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio en contra del riesgo, tanto en la gestante como en el lactante, aunque no hay mucha evidencia ni estudios científicos que demuestren una teratogenicidad del midazolam en la gestación, así como tampoco de su uso en los lactantes. Finalmente, nos queda decir que el midazolam, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, aunque si el paciente tiene un alto grado de nefropatía o hepatopatía, sí se requiere una reducción de la dosis a administrar, más especialmente para evitar la aparición de efectos adversos o una cronicidad de la propia patología que puede interaccionar con el midazolam. También tenemos que saber que el midazolam puede crear tolerancia. Siempre hay que suspenderlo de forma gradual y por supuesto se pueden generar sobredosis de midazolam, por lo cual hay que tener en cuenta el principal antídoto de todas las benzodiazepinas, el flumacenilo, que lo ponemos a administrar a la dosis usual de 0,1 miligramos por kilogramo cada 2 o 3 minutos, evaluando la situación clínica del paciente. También hay que decir que hay que revisar los protocolos de perfusión que cada hospital tenga para la administración de midazolam y, por supuesto, siempre tener a mano un cuadro o material de soporte vital avanzado, ya que el midazolam se utiliza mucho en ámbitos críticos y de cirugía, incluso aunque solamente sea para sedaciones conscientes, como por ejemplo en las endoscopias o los cateterismos, pero nunca hay que correr
riesgo. Siempre es mejor estar seguro y prevenido.